Hola, amigos y amigas del museo. Mi nombre es Yasna Sepúlveda Huayco y soy administradora de colecciones. Y en este momento les voy a contar un poco más acerca del área de entomología, específicamente sobre la colección de tipos. Claro que para empezar vamos a adentrarnos de a poco en este tema. Primero quería compartir con ustedes esta frase: para proteger hay que amar y para amar hay que conocer. Bueno, quería compartirla porque justamente nos hace reflexionar de lo importante que es el conocimiento y que gracias a él podemos llegar y acercarnos, sobre todo ahora en esta época, a lo que es el cuidado del medio ambiente. De que gracias al trabajo de investigadores, de distintas personas que se dedican a saber de las especies y de los ambientes, hoy podemos cuidar y respetar mucho mejor la biodiversidad de nuestro país o del mundo. Nuestro museo es una institución que justamente trabaja en esta área, en ser un repositorio de la biodiversidad de nuestro país. Es decir, almacena, reúne todas las colecciones que representen a los seres vivos que habitan en nuestro territorio. Una de estas importantes colecciones es la Colección Nacional de Insectos, que se aloja en una de las 6 áreas que trabaja el museo, que es el área de entomología. Estas colecciones, también debo decirles, es muy importante que se mantengan. Nosotros las conservamos en el museo justamente para que existan y nuevas generaciones, las futuras generaciones, puedan contar con este repositorio. Que ya se sabe, por ejemplo, en algunas áreas, que hay algunas especies que ya son extintas, están en esa categoría, y solamente gracias a estas colecciones que las resguardan, podemos conocer como tal el museo. Es una importante institución que justamente trabaja en esta línea, en lo que es representar toda la biodiversidad de nuestro territorio, es decir, construir sus colecciones para tener todas las especies representadas, todas las que habitan en nuestro país. Estas colecciones se construyen con el fin último de que sean conocidas y que sean resguardadas para las futuras generaciones. Nuestra publicación periódica, donde justamente se dan a conocer todas las investigaciones relacionadas con estas colecciones. Una de las importantes áreas, una de las 6 áreas que trabaja el museo, es el área de entomología, donde justamente la dedicación es tratar de representar todos los insectos que habitan en nuestro territorio. Bueno, aquí les quería mostrar con esta imagen para que nos ubicáramos en el grupo de los seres vivos. Como les decía, el museo trata de abarcar todos los seres vivos que están en nuestro territorio, pero el área de entomología se encarga de un grupo. Para eso puse esta imagen del árbol de la vida, donde estaría ubicado en el reino animal justamente los insectos dentro del filo de los artrópodos. Solamente para que nos ubicáramos aquí en el grupo de seres vivos que aborda nuestra área. Después les voy a contar que hay otros más, que justamente son como los vecinos dentro de este árbol, que tienen algunas similitudes y por eso también son sus colecciones resguardadas en el área de entomología. En este gráfico les quería mostrar, porque aquí se ve claramente, de que hay ciertos tipos de insectos que abundan más en el mundo que otros. Entonces, esta fue la forma que encontré más didáctica, digamos, de poder evidenciarlo. Hasta el momento hay más de 1 millón de especies conocidas, todo esto a nivel del planeta, más de 1 millón de insectos conocidos en el mundo. Y el grupo del orden de Coleóptera, donde están los escarabajos, las chinitas, todos estos insectos que tienen un exoesqueleto y que se ven muy rígidos, están en el grupo de los coleópteras y es el más abundante en el mundo. Luego el que lo sigue son los dípteras, a pesar de que, les voy a contar, yo cuando era chica decía, ¿para qué existen las moscas? Porque claro, uno no lo sabe realmente, pero hay un montón de funciones que cumplen las moscas y dentro de su desarrollo ellas van descomponiendo materia, y gracias a eso hay un equilibrio en los ecosistemas. Bueno, entonces díptera también es muy abundante en el mundo. Y los mosquitos también pertenecen a este grupo. Otro grupo bastante grande dentro de los insectos
es Hymenoptera. Aquí están las abejas, las avispas, las hormigas. Todos ellos pertenecen a este gran grupo. Son los más conocidos porque siempre se estudia su comportamiento social, que es muy interesante también. Hay especialistas que se han dedicado a entrar a los hormigueros, a los panales, a distintos lugares donde ellas tienen jerarquías y explican muy bien ese comportamiento social. Es muy interesante. Lepidóptera es otro grupo bastante amplio que reúne a las mariposas y a las polillas. Ahí también hay una diversidad enorme de colorido, formas, y es un grupo que tiene muchas especies. Dictyóptero es un grupo que reúne varios órdenes. Todia, que es donde están las baratas. También hay diversas especies de baratas. Nosotros aquí en Chile tenemos baratas, especies de Blatodia nativas, que viven en los bosques y todo. Bueno, nosotros las que más conocemos son las que comúnmente se relacionan en la ciudad con los humanos, pero son especies que son cosmopolitas, o sea, están en diversos lugares del mundo, esa misma especie. Hay unas que, porque en el fondo son muy exitosas ellas, y por eso se han podido distribuir a distintos lugares y aumentar su población, algunas ocasionando problemas también de salud, pero es otro tema. Hemíptera corresponde al grupo de los chinches, de los pulgones, de las cigarras. En el verano las escuchamos. Ahí pueden ustedes de repente verlas que aparecen en verano y emiten un sonido muy característico. Ese grupo también es muy amplio en la cantidad de especies que hay en el mundo. Otro que a lo mejor les va a sorprender es Tiráptera y Siforáptera. En esos dos órdenes están las pulgas y los piojos. Eso también son muchas las especies que existen, porque, por ejemplo, los piojos, hay incluso algunos investigadores que han detectado que hay una especie específica, por ejemplo, que ataca a otra especie de mamífero. Entonces son como específicos según al mamífero en donde se alojan. Bueno, estos en general tienden a ser parásitos, pero de todas maneras están dentro del grupo de los insectos. Bueno, y Ortóptera es otro que también es muy conocido por los niños sobre todo, porque en el verano justamente uno los puede ver saltando, son los saltamontes y los grillos, están en ese grupo. Y el otro más pequeño es Odonato, donde están las libélulas y los caballitos del diablo. Estos siempre están en los territorios, en los ambientes donde hay agua dulce. Bueno, estos son, como les decía, la distribución de las especies respecto de los órdenes en el mundo, pero es de lo conocido hasta ahora. Igual los investigadores estiman que hay por lo menos 6 millones de especies que todavía no son conocidas por la ciencia. Entonces, este es un grupo de animales que queda todavía mucho trabajo por desarrollar, por conocer. Aquí les quería mostrar en este grupo de fotografías algunas especies que ustedes pueden ver aquí en Chile. El fotógrafo Ricardo Varela tomó varias de ellas, las bonitas son de este fotógrafo chileno, que nos permite visualizar coloridos, formas que muchas veces pasan desapercibidos frente a nuestros ojos, porque muchos de ellos son insectos que están en nuestro ambiente, incluso aquí en la zona central, y solamente necesitamos un poquito más de atención, buena vista, ¿sí? Para poder apreciar que hay diversos coloridos, porque también se creía que los insectos en Chile son como de color café, colores terrosos, apagados, pero como ustedes pueden ver aquí, eso queda totalmente desmentido. Bueno, aquí tenemos coleópteros, hay más fotos de coleópteros porque en realidad también en Chile es el grupo más abundante en diversidad de especies. Tenemos coleópteros, pupréstido, un curculiónido, pupréstido también, este es un crisomelio y un coccinellido, las chinitas. Son las más famosas, diría yo, de los coleópteros. Este es un himenóptero, es una abejita. Este es un díptero, es una mosca, aunque está, como digo yo, disfrazada de abeja, porque tiene este diseño
de su cuerpo similar al colorido de unas abejas, pero por las antenas, los ojos, y bueno, y porque posee solamente dos alas, pertenece a otro orden, que son dípteras. Y aquí están los odonatos que les mencionaba. Bueno, todos los insectos comparten una característica común, tienen 6 patas, esa es una de las principales, y un par de antenas. Algunos de ellos presentan alas, porque hay otros que son ápteros, o sea, no tienen alas. Bueno, ahora les voy a contar un poco de la historia de la entomología en Chile. Si bien Claudio Gay fue el fundador y el colector encargado por el gobierno para la tarea de conocer acerca de los insectos dentro de otros grupos de la fauna de Chile, el, el primer entomólogo avecindado acá es Filiberto Germain, que en 1853 llegó a trabajar al museo. Él fue el primer jefe de sección y, y fundó en el fondo el área de entomología. Gracias a él se comenzó a construir esto, además que con otras colectas también que formaron otras colecciones, como la de aves, que nos mencionó hace unas semanas atrás Javiera Leiva, nuestra administradora de colecciones de zoología. Ella también lo mencionó a Filiberto Germán. Bueno, como les decía, él fue un destacado entomólogo, especialista en coleópteras. Incluso describió varias especies nuevas para Chile. Bueno, aquí les voy a contar también un poco de otras instituciones que están relacionadas con los insectos, como es el SAC, el Ministerio del Medio Ambiente y CONAF. Bueno, el SAC se vincula principalmente en el tratamiento cuando los insectos se convierten en plagas, por ejemplo, porque muchas veces afectan la vida del ser humano en los cultivos, dañando cultivos, enfermando ganado o incluso afectando la salud directamente de las personas con mosquitos que transmiten enfermedades, etc. Entonces ellos se encargan de velar justamente porque primero no ingresan al país estas especies que son plagas que tienen estos problemas y posteriormente el tratamiento cuando son detectados en algún territorio, algún área del país. Bueno, ellos regulan todo eso. El Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, lo que está haciendo, y que yo encuentro que es muy relevante, es un inventario nacional de las especies de Chile. Esto viene a dar como toda la información de los seres vivos, en el fondo, que habitan nuestro territorio. Y además, ellos han trabajado en esta ficha de cada una de las especies respecto de la categoría de conservación que tendrían. Pero para esto, para construir justamente esto, necesitan muchísimo trabajo, porque se debe hacer estudios de ecología, aparte de los de taxonomía, para tener justamente reconocidas qué especies son. Así que es un trabajo bastante arduo, pero muy beneficioso para nuestro país. CONAF, por su parte, cumple con proteger las áreas silvestres. Entonces, en los parques, las reservas nacionales, son las que ellos administran y protegen. Y esto es buenísimo también porque muchos de estos ambientes es donde se conservan las especies nativas de nuestro país. Entonces, el proteger los ambientes hace que justamente ellas puedan vivir tranquilamente ahí y no se produzcan daños en su población. Bueno, otra institución también muy importante y vinculada con los insectos y con el museo es la Sociedad Chilena de Entomología. En ella se reúnen muchas personas interesadas, especialistas, investigadores y también gente aficionada, pero que está muy preparada e interesada en el cuidado justamente de la entomología en nuestro país. Bueno, como anécdota, don José Toribio Medina, un importante intelectual de nuestro país, fue precursor justamente de la creación de esta sociedad y fue uno de sus fundadores, porque en 1922, como decía, fue su fundación, en data de principios del siglo XX. Otro aporte que hace la Sociedad de Chilena de Entomología es la revista, porque ahí justamente se publican muchos trabajos relacionados nuevas especies, con comportamiento también, todo lo que tenga que ver justamente con los insectos y arañas de nuestro país.
Aquí tenemos el equipo del área de entomología. Bueno, yo se los quería mostrar especialmente porque es gracias a ellos que yo he podido adquirir todo este conocimiento y aprecio de los insectos, porque si bien yo apreciaba la naturaleza, me faltaba mucho todavía para poder realmente saber todo lo que se requiere para trabajar en una colección entomológica. La doctora Fresia Roja es una investigadora emérita de nuestro museo. Ella ha desarrollado toda su carrera profesional ahora como investigadora y así ha hecho aportes en el grupo de Hymenoptera primero, que fue su dedicación inicial en el museo, y posteriormente, cuando hizo su doctorado, se especializó en un grupo muy interesante que es Trichoptera. Ella tiene publicaciones en este grupo donde realmente hay muchas novedades y que gracias al trabajo que ella ha realizado se han dado a conocer. También parte de este equipo de Francisco Urra, nuestro más joven investigador. Él se dedica al grupo de los microlepidópteras, es decir, las pequeñas polillas. Él ha descrito ya 47 especies y 22 géneros. Ha tenido un trabajo muy fructífero en estos pocos años que lleva en el museo. Ha sido realmente un aporte muy grande a la entomología su trabajo. Tenemos también a don Mario Algueta. Él es el entomólogo jefe del área y es especialista en coleóptera. Ha dedicado su vida, su especialidad a curculionidad. Ahí es realmente un experto, aunque sabe de muchos otros grupos, otros órdenes, incluso ha estado trabajando en díptera. Don Gerardo Arriagada, que está aquí, él es el señor de barba, es un investigador asociado que trabaja en el estudio de la familia Histeridae, también del orden de Coleoptera. Él ha colaborado desde niño en el museo en distintas actividades, ha sido realmente un aporte y una persona muy dedicada a la entomología. Bueno, y todos ellos conforman el equipo del área de entomología del Museo Nacional de Historia Natural. Ahora pasamos a lo que es propiamente tal la colección entomológica. Les voy a contar un poco de cómo se construye una colección en entomología. Primero tenemos al ejemplar, en este caso tenemos aquí un coleóptero que está pinchado por un alfiler, el cual va acompañado de sus dos etiquetas en este caso. Estas etiquetas son fundamentales en una colección científica, porque al menos una de ellas debe dar registro de el lugar en el cual fue colectado, la fecha y ojalá también quién lo colectó, saber quién lo colectó. Con estos datos, esos son los básicos que debe poseer un ejemplar. Ahora, pueden adosarse otras etiquetas porque cada vez que es trabajado o investigado algo en relación a él y es determinado algún nuevo dato, se le incorpora como parte de la documentación que acompaña al ejemplar. En este caso tiene una segunda etiqueta donde está determinado al género y a la especie en el fondo a la cual pertenece este ejemplar y la persona que la está determinando. Además se coloca la fecha en la cual hace justamente esa determinación. Estas imágenes se las quería mostrar para que ustedes vieran también la diferencia que hay entre un ejemplar que está en la naturaleza, como el caso de esta mariposa, y la forma en cómo se posa y cómo junta, por ejemplo, aquí sus alas. Nosotros en las colecciones necesitamos muchas veces que estén montados de tal manera que permita ver bien su morfología, no así que simulen a cómo ellos se ven en la naturaleza. Por eso muchas veces no son muy estéticas, pero tienen otra finalidad la colección entomológica, es que sirvan como base para muchas investigaciones y específicamente sobre taxonomía. Como les mostraba ahí, esa era una forma de almacenarlos en seco a los insectos. Para eso, muchas veces son transportados desde terreno donde son colectados los insectos en camas de algodón o bien en sobres de papel. Una vez que llegan al laboratorio, tienden a colocarse en esta cámara húmeda, si es que están muy secos, han pasado varios días y eso, y se ablandan aquí estos ejemplares. Después son pinchados, todo esto tiene una técnica y respecto al grupo de insectos al cual pertenece es el lugar del cuerpo en donde se pincha, porque la idea es que no se quiebre, no se rompa y hay ciertas zonas que permiten que justamente se mantenga mejor el ejemplo. Bueno, aquí tenemos el grillo, este que fue traído
en esta cama de algodón, que es pinchado con un alfiler para que lo soporte y lleve sus etiquetas. Y todos los otros alfileres que ustedes ven rodeando aquí el cuerpo del brillo son para fijarlo, para que nuevamente se seque después de haber sido sacado de la cámara húmeda, porque ahí va a adoptar esa posición para poder ser ingresado a la colección. Aquí les muestro otra forma de montaje. Estos son insectos más pequeños y que, claro, atravesaban el alfiler, a pesar de que tenemos unos muy finos, unos alfileres muy finos, que son especialmente diseñados para entomología. Estos alfileres, si atravesaran el cuerpo justamente de estos ejemplares, los romperían y perderíamos información sobre ellos. Entonces, la idea, como es conservarlos, la forma de montaje es sobre cartulinas. Estas son de papeles libre de ácido, esta otra es más antigua. Por eso se ve también con ese color que está un poco oxidado. Bueno, la idea es justamente de que estén en esta calidad de papel y, como les decía, con sus respectivas etiquetas. Aquí les hice un dibujo para graficar un poco cómo se ven los insectos montados en seco. Va pinchado el ejemplar, la primera etiqueta es de colecta, o sea, donde van los datos que son del lugar geográfico donde fue colectado, la fecha en la cual se colectó, quién lo colecta y algunas veces algún otro dato, por ejemplo, si hay alguna planta en donde se ha encontrado o la forma de trampa que se utilizó para capturarlo, como por ejemplo aquí eso es lo que sale citado. Y como les decía, esta segunda etiqueta puede ser de determinación para saber a qué especie es la que tenemos acá. Y otras etiquetas con posteriores datos se van siempre sumando, pero nunca se sacan, a pesar de que hayan cambios incluso en su determinación. La idea es que siempre el ejemplar porte todos los trabajos y las determinaciones que se ha hecho, porque en el fondo pueden ocurrir cambios y eso es parte de su información. Otra forma de preservarlo es en húmedo. Bueno, aquí los ejemplares se colocan en soluciones de alcohol, generalmente es al 70% o sobre eso. Actualmente estamos usando alcohol absoluto, porque también se ha dado muy buenos resultados en ejemplares que se han conservado en este medio para después tomar muestras para realizar análisis de ADN. Entonces se está cambiando justamente a alcohol absoluto. Aquí tenemos unos ejemplares de araña del Museo de Historia Natural de La Pampa, porque lamentablemente no pude tomar fotografías de estos ejemplares. Nosotros contamos justamente con el etiqueta y eso, pero este trabajo ha sido realizado justamente en cuarentena. Aquí les muestro entonces, a propósito de ser más didáctica, un dibujo que hice para poder evidenciar justamente las etiquetas de identificación que debe llevar el frasco y la que va dentro incluso de la solución, donde van los datos propios del ejemplar que se almacena. Otra forma de almacenamiento es las preparaciones microscópicas. Estas en general son utilizadas para insectos que son muy pequeños y que no son a veces visibles a simple vista. Entonces, para ver su morfología se necesitan aparatos ópticos, como los microscopios o unas lupas de alta resolución. En este caso, el ejemplar es montado sobre un portaobjeto y se coloca un químico, que puede ser, actualmente se usa euparal, para que sostenga a este ejemplar y pueda ser justamente después observado a través de equipamiento óptico. Como les decía siempre, los ejemplares deben llevar sus etiquetas y en este caso son adhesivas y se colocan aquí a los costados del portaobjeto que contienen al ejemplar. Se almacenan en este tipo de montajes con ranura y aquí les quería mostrar cómo llegan realmente a estar en el depósito, porque esas mismas preparaciones se guardan en estas cajas de madera que tienen unas ranuras especiales justamente para colocar las preparaciones y hay otras que tienen para colocar los frascos. Si bien el 98% de las cajas tiene material en seco, es decir, material pinchado, y llevan este tipo de cajitas, que son cajas de cartón forrado y tienen una superficie blanda aquí de un tipo de material poroso, donde el alfiler es pinchado justamente con sus ejemplos. Tenemos en depósito 22 muebles metálicos que contienen estas cajas y cada una de ellas va rotulada también aquí con un código para poder saber exactamente qué es lo que tenemos dentro. Entonces, si alguien quiere consultar determinado grupo de insectos, uno va a la caja con determinado código y
puede saber exactamente la familia a la cual corresponde el insecto al cual se quiere consultar. Aquí tenemos una muestra de las cajas abiertas, tienen tapa de vidrio, llevan justamente aquí un frasco con alcanfor, que es lo que utilizamos como repelente para que no lleguen desméstidos. Son un grupo de coleópteros que justamente se alimenta de insectos muertos. Entonces, este es el repelente que utilizamos para no tener esa plaga porque destruiría nuestra colección. Y bueno, hemos hecho el conteo de ejemplares y tenemos más de 160.000 ejemplares en la colección nacional de insectos. Y aquí más o menos les quise resumir la distribución que hay por los órdenes en los cuales nosotros hemos clasificado esta colección. Yo digo hemos clasificado, pero en realidad este trabajo es lleva larga data y fue organizado por don Ariel Camusei y posteriormente ha sido trabajado en esta división que se ha hecho de 30 grupos en donde están justamente todos los órdenes de insectos y Coleóptera es el grupo con mayor número de ejemplares, luego lo sigue Hymenoptera y posteriormente Diptera, y así. Pero en general se repite más o menos la misma distribución en cuanto a abundancia de especies en la colección nacional respecto de la distribución que había de especies en el mundo. Pero aún así, se sabe que hay muchas especies todavía que no están representadas en la colección y queda mucho trabajo todavía por hacer a propósito de completar esta colección, que ese es nuestro fin último. Bueno, esta clasificación, como les decía, fue tomada como en la década del 70-80 y obviamente necesita una revisión, ya que la ciencia siempre está aportando nuevos datos y han habido como algunos movimientos a propósito de eso dentro de esta misma distribución. Ahí los investigadores tienen que poner de acuerdo para hacer las modificaciones necesarias. Bueno, como les contaba al principio, aparte de insectos, nosotros tenemos otras pequeñas colecciones de unos vecinos, se puede decir, dentro del árbol de la vida. Por ejemplo, tenemos a los arácnidos. Estos son otros artrópodos, pero que tienen otras características. Tienen 8 patas, por ejemplo, son quelicerados, dientecitos que le digo yo, de manera coloquial, pero son estos animales como las arañas, los escorpiones, los pseudoescorpiones, que en la fotografía que tenemos aquí pueden apreciar a uno, un pseudoescorpión. Esta fotografía, igual que la del onicóforo, son de Vicente Valdés, otro fotógrafo chileno que también nos da a conocer gracias a su trabajo con la cámara y nos puede mostrar estos pequeños seres que habitan en nuestro país. Bueno, como les decía, dentro de arácnida están los pseudoescorpiones, los solífugos, que se parecen mucho a las arañas y a veces los pueden ver. Parecen unas arañas que corren muy rápido, rápido por la tierra. Los opiliones, que son realmente hermosos, son estas como arañas con cachitos que les llaman, que tienen unas patas muy espinudas. Y los ácaros. Estos son pequeños y generalmente se pueden ver solo al microscopio. Bueno, los onicóforos, como les decía, es otro filo de animales que está almacenado en nuestras colecciones, pero aquí son muy pocas las especies que existen en el mundo. Son 180 solamente las conocidas hasta ahora. Y en Chile tenemos la presencia de estos animales y son muy especiales además en su comportamiento. Hay varios documentales donde ustedes pueden ver incluso lo que él utiliza como para la captura y su alimentación, que lanza una especie de sustancia gomosa donde captura al insecto, por ejemplo, que se pueda querer comer. Y son una especie muy antigua en el mundo, datan del periodo Cámbrico. Bueno, aquí en Chile, en el bosque valdiviano, han encontrado ejemplares. Otro grupo son los miriápodos, que son los 1000 pies, 100 pies, colopendras también le llaman. Son todos estos que tienen varias patitas. Ellos también son coleccionados en nuestra área. Y sí, hay muchas más especies, pero también hay mucho trabajo todavía por realizar en cuanto a investigación de las especies que habitan nuestro... Bueno, aquí quería pasar a una pregunta que nos hizo Paula. Ella preguntaba primero, ¿cuáles especies son las más antiguas de la colección? Las especies más antiguas que nosotros tenemos presentes en la colección, justamente unas
que son TIP, de la colección de TIP, y fueron colectadas por Filiberto Germain. Datan de 1854. Y para saber más sobre esas especies, que las nombro aquí justamente, Coccinella sanguinolenta y Coccinella bicolor, puedes visitar la página de la Universidad de Chile, donde publican los anales de la universidad. Justamente ahí hay un trabajo donde Filiberto Germain describe 21 nuevas especies de coleópteros para ti. Segunda pregunta es: ¿qué condiciones ambientales necesitan para su adecuada mantención? Bueno, las condiciones ambientales que necesitan las colecciones entomológicas son bastante generales, en el sentido de que las comparten todas las colecciones que son de origen orgánico, como por ejemplo no exceder el 60% de humedad relativa del ambiente, es decir, que no haya mucha humedad, porque tiene que ser siempre menor a eso, porque el problema con la humedad es que pueden aflorar hongos, pueden proliferar justamente los hongos, y estos destruyen la materia orgánica, entonces destruirían nuestros ejemplares. Lo otro es que no deben haber temperaturas extremas. Santiago nos beneficia bastante con su clima templado para poder tener esa temperatura, entonces no hay grandes problemas en ese sentido. Y lo otro es no exponer a la luz natural, ya que esta emite radiaciones. Bueno, hay otras luces artificiales que también emiten, pero nosotros tenemos en depósito luces LED, justamente para disminuir esa amenaza, digamos, contra la conservación de los ejemplares, porque todas estas condiciones, si no se cuidan, justamente vienen a dañar la conservación de los ejemplares de la. Como les había mencionado antes, por eso puse este circulito acá con un pequeño frasco con alcanfor dentro de una caja de colección de Lepidoptera, para también mencionarles ese detalle. Usábamos como repelente el alcanfor, para que no tengamos ataques de insectos. Bueno, la tercera pregunta es respecto de qué insectos son los que presentan mayor interés en la comunidad científica al momento de investigar. Esta pregunta es bien difícil igual de responder, porque se relaciona con muchos aspectos en el fondo que se deben tener ahí considerados. Pero traté de revisar más o menos los motivos que han existido siempre en el interés científico, digamos, de conocer los insectos, y en general tienen que ver con que ellos sean utilizados como recursos, de las mismas abejas, como las productoras de miel, otras que son materias primas como colorantes. Hay distintos beneficios, digamos, que se han obtenido de los insectos. Los efectos económicos, es decir, cuando también se transforman en plaga y dañan, por ejemplo, cultivos, afectan a la ganadería, animales, o los que también han tenido en relación con la salud del hombre, como los mismos mosquitos, saber cuáles portan determinadas enfermedades. Pero bueno, eso en general han sido como los motivos que han motivado, yo creo, a la investigación. Pero hoy en día yo creo que se suma otro más que tiene que ver justamente con la investigación de los ambientes, donde se quiere justamente saber si contamos con la presencia de determinadas especies y la función que cumplen muchas veces en eso. Eso yo creo es lo que se suma ahora en la actualidad como gran motivo de estudio. Ahora quería pasar específicamente a hablar de Carl von Linné para abordar justamente lo que es la colección de tipos. Él es un personaje de la historia muy importante para la biología, porque él vino a ordenar el mundo natural. Él construyó lo que realmente vino a dar una base para poder ir haciendo la clasificación de los seres. En 1735 publicó El Sistema Natural, que justamente lo que trataba era de hacer esta construcción. Y en la 10ª edición de este libro, en 1758, es donde se marca como punto de inicio para lo que es la nomenclatura zoológica. Es decir, desde ahí es que se comienza a hacer de manera como regulada la forma en cómo los científicos le colocan un nombre a las especies que ellos determinan, o para saber también un poco más de su relación con la biología. Pueden ver la charla del profesor Alexander Otárola, donde nos habla de evolución. Ahí también menciona parte del aporte de Carlos Linneo en esa línea. Entonces, como les decía, los científicos entonces en base a ese trabajo marcan un punto de inicio para empezar a ponerle nombre a las especies que componen el reino animal. Y para simplificarlo, les voy a contar que esos nombres están construidos en base a una nomenclatura, es decir, hay una forma de hacerlo, una técnica. Y esa es que tienen que llevar dos palabras. Una de ellas es la que va a determinar a qué género pertenece.
Es decir, es como un subconjunto más grande, digamos, a donde están inscritas varias especies y que tienen características morfológicas similares. Y la segunda palabra describe específicamente a la especie en particular con sus características, muchas veces relacionadas con esa palabra. Bueno, todo esto se escribe en cursiva y se utiliza el latín como lenguaje universal para la ciencia. Es así que tenemos diferentes nombres. Aquí yo les puse unos ejemplos. Acantinodera cumingi, ese vendría a ser el nombre científico de la madre de la culebra, ese gran coleóptero de Chile y que justamente se compone de dos palabras. ¿Sí? Una es el género al cual pertenece y la segunda es específicamente el nombre del especie. Aquí les coloqué otra imagen de un coleóptero que es Platyaspistes venustus. El autor es este señor que sale acá entre paréntesis, Erickson, y en 1834 es que data la descripción y en esa fecha, en ese año, que fue conocida para la ciencia, para el mundo. Bueno, y está entre paréntesis porque hay una modificación, seguramente fue cambiado claro, fue cambiado de género. Eh, Antes estaba adscrito a Chloropanus venustus, que en este caso sale como un signo igual porque habría sinonimia. Entonces es así como se nombran a cada una de las especies nuevas que son designadas por los especialistas. Las especies, vamos aquí a citar, son la unidad básica de la clasificación biológica. Es el último grupo, digamos, al cual se puede denominar a un individuo de una población. Bueno, los ejemplares tipo, ahora particularmente, son justamente esos ejemplares que sirven para ponerle el nombre a esta nueva especie. Esa nueva especie es en el fondo designada por un entomólogo y él toma este nuevo ejemplar y dice, este es el y lo describe de acuerdo a la morfología de ese ejemplar, color, tamaño, distintas características físicas, todo eso debe ir registrado y publicado en una revista científica para darlo a conocer justamente al mundo de los investigadores, porque si no, no tendríamos cómo informarnos y podrían haber de manera simultánea descripciones. Bueno, ahí siempre está el orden de la prioridad, digamos, el que publicó primero es el que queda como validado. El principal ejemplar tipo de esta designación de esta nueva especie es el holotipo. El holotipo es el ejemplar necesario, o sea, básico. Tiene que haber sí o sí un holotipo cuando se describe una nueva especie. Y el paratipo son los ejemplares que acompañan en la descripción de una nueva especie. Pero estos pueden existir, ¿cómo no? Bueno, un caso particular son los halotipos, que si bien no están normados, ellos corresponden al sexo contrario del ejemplar del cual fue designado el holotipo. Es decir, si un holotipo es macho, el halotipo va a ser una hembra o viceversa. Pero el halotipo tiene la misma categoría que un paratipo. Bueno, todo esto es normado por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, porque a lo largo de la historia, justamente antes incluso del Internet, existieron muchos problemas a propósito de esta nomenclatura. Habían científicos que ponían los nombres de una manera, otros de otra, no había correspondencia en muchos detalles, entonces hicieron este código para justamente ir normando y poder dilucidar en el caso de que hayan algunas dudas. Y ahí mismo es donde se cita específicamente qué es lo que es un holotipo, que correspondería justamente al ejemplar único, en el cual se basa la descripción de una nueva especie. El paratipo puede ser uno o pueden ser varios ejemplares y ellos acompañan al holotipo en la descripción de una nueva especie. Deben ir citados todos ellos en una misma publicación. Y existen otras categorías, aquí les menciono algunas, por ejemplo el lectotipo. El lectotipo en general viene a clarificar muchos trabajos antiguos, porque antes de que existiera este código internacional había muchos autores que describían nuevas especies basados en un grupo de ejemplares. Y a ese grupo de ejemplares son los llamados sintipos. Entonces, muchas veces se necesita saber exactamente cuál es el ejemplar para hacer, por ejemplo, muestras de ADN, tener datos más concretos. Entonces ahí se hace necesario que se designe un lectotipo.
dentro de ese grupo de los sin tipos. Entonces se elige y uno queda denominado como lectotipo y los otros pasan a ser paralectotipos. En el fondo es que ya existe la especie, ya estaba conocida por la ciencia, pero hace esa distinción dentro de los ejemplares que sirvieron para describir. Bueno, y otra categoría que me pareció interesante contarles que existe es el neotipo, porque a pesar de que los holotipos son muy importantes conservarlos, hay ocasiones en donde se pierde, donde se ha dañado, ya sea, como les decía, a veces hay, no sé, plagas que atacan distintas colecciones, incluso hay otros problemas mucho más graves como los incendios que se han visto últimamente en algunos museos y donde hay pérdida total de los ejemplares. Bueno, una vez que ha ocurrido eso, a veces se hace necesario para dilucidar problemas zoológicos, para saber exactamente de qué ejemplar es el que se habla cuando se señala una especie. Entonces ahí los investigadores deben designar un neotipo. Para eso se debe ir muchas veces a la naturaleza a colectar un nuevo ejemplar o bien recurrir a otras colecciones y ahí se toma justamente un ejemplar que es denominado neotipo porque señala una especie descrita, pero donde se había perdido el ejemplar que había servido para describir. Como les mencioné también, es muy importante, basal en el fondo, para que sea corroborada la existencia de una nueva especie, de que esté publicada en una revista científica. Y aquí les quería mostrar los casos de las revistas más usadas en nuestro medio, que es el Boletín del Museo, la Revista Chilena de Entomología, Zootaxa, también recibimos muchos ejemplares que vienen descritos en esta revista. Pero sí hay muchas más. Este era solamente un ejemplo que quería mostrar. Bueno, y aquí tenemos un caso en particular. Tenemos un ejemplar aquí en esta fotografía que nos muestra justamente las etiquetas que lo acompañan, que es la de colecta, como les decía, es la basal que debe tener todo ejemplares de interés científico, y las otras que lo determinan, en este caso, como un holotipo de una especie y el autor que lo designa. Aquí viene la publicación que acompaña justamente esa designación y aquí yo lo agrandé esto para que pudiéramos apreciar justamente cómo se debe citar. El material tipo debe decir que el holotipo, por ejemplo, en este caso, es un macho, aquí dice, y da justamente el lugar geográfico del cual fue colectado, la altura, la fecha en la que fue colectada, la persona que lo colectó, y aquí da el detalle de la planta, incluso donde estaba el insecto. Y entre paréntesis queda aquí con una sigla. Bueno, esa sigla justamente es la que hace alusión a la colección de entomología del museo. MNNC corresponde justamente a esa colección. Además, se citan a los paratipos, que tendrían la misma información, o sea, geográfica y de colecta, y dice que es un macho y una hembra, también destinada a la misma colección del museo y un macho que sería destinada a otra colección. Eso también debe ir detallado dentro de la publicación a qué colecciones se refiere. La idea de esto es justamente de que quede disponible y que haya acceso para las futuras investigaciones y los investigadores puedan llegar justamente si es que es necesario revisar este ejemplo. Nosotros cuando llega acá y se ingresan a las colecciones los insectos, en el caso de los tipos se les coloca un número que además va con una letra. En este caso es S para señalar que es de la colección seca. H cuando es húmeda y P cuando es una preparación microscópica y con un número correlativo. Eso justamente como les decía es para tener un rápido acceso al ejemplar y poder compartirlo en el caso de que sea necesario para algún investigación. En esta imagen les quería mostrar lo que es la etiqueta que nosotros le incorporamos a cada uno de los tipos. El número que le asignamos, como les mostraba anteriormente, ese 8100 y tanto, es el que va escrito justamente en esta etiqueta y es el que hace que tengamos nosotros un rápido acceso al ejemplar en caso de ser consultado. Como les decía, tenemos más de 8000 ejemplares en esta colección de tipos. Esto incluye insectos y arácnidos. Para tener más detalles a propósito de lo que se ha registrado, ya que don Ariel Camusset fue el precursor justamente en esta separación de esta colección respecto de la colección general de insectos, pueden verlo en la publicación ocasional de 1980 que él hizo. Y también
La doctora Fresia Rojas lo cita en su publicación sobre insectos en el Museo Nacional de Historia Boletín del año 2002. Aquí tenemos unas imágenes de ejemplares cuando seleccionados. Estos son justamente ejemplares tipo. Eso vienen con esas etiquetas de color rojo donde está designado cuáles han servido ellos para describirlas. Estos también son tipos, pero son insectos más pequeños, son de familia de coleópteros, son muy chiquititos. También están almacenados en la colección de tipos. Bueno, a grandes rasgos también le quería contar lo importante que es esta colección, ya que están protegidos por ley, justamente estos ejemplares son monumento histórico de nuestro país. Ellos, como les decía, son además los portadores del nombre de las especies que han sido descritas para la ciencia. Y bueno, en esta misma ley se recomienda de que los holotipos descritos para nuestro país sean depositados en esta colección. Bueno, igual como una recomendación general para los investigadores es que si bien acá los holotipos, también puedan depositar otros ejemplares para tipo en otras colecciones, por ejemplo, de regiones, para que sí también se permita, como les decía, el tener un mejor acceso a los investigadores de distintos lugares de nuestro país e internacionales. Y como les voy a mostrar más adelante, tenemos muchas consultas también de investigadores de otros países. Bueno, aquí vamos a pasar a otra pregunta que nos hizo un amigo, Escorzo Arte. Él nos pregunta, ¿cuántos tipos de libélulas tenemos en Chile? Bueno, es un nombre común que nosotros le damos a veces a varios tipos de insectos. Yo aquí los separé para que ustedes puedan diferenciar cuando se encuentren con ellos. Aquí a la derecha tenemos al grupo de los Anisoptera, que son propiamente las libélulas. Y en la izquierda están los Zygoptera, que son los caballitos del diablo. Ellos en conjunto son el grupo Odonata y son 47 las especies descritas para Chile. Como decía, los caballitos del diablo solo son 10 y de libélulas son 37 las escritas. Todo esto, si quieren saber más información, está en la publicación en el boletín número 56, donde justamente se hace una revisión de todas las especies y salen ahí mencionadas, que serían las especies descritas para nuestro país. Pero haber respondido a arte. Y ya estamos llegando al final de nuestra charla y como resumen les quería justamente mostrar estas imágenes de Batus polydamas, que es una mariposa negra de Chile, y que es muy característica ella, y habita aquí en la zona central. Les quería mostrar porque justamente sale en la publicación del Atlas, que es este gran compendio de especies que se hizo como primer y que bueno, da origen justamente a lo que es hoy el Museo Nacional de Historia Natural. Estas fotografías las tomé en la quinta región. Les quería mostrar para también visualizar lo importante que es conservar los ambientes, ya que en particular muchas mariposas, plantas hospederas que son únicas, es decir, son específicas de una especie cuando están en su estado larval. Por ejemplo, es muy conocida de que ella se desarrolla en la puya, y el caso de la Batus polydama es en esta planta, que es la Aristolochia lensis, que es la oreja de zorro. Esta planta es justamente de la que se alimenta la larva y gracias a la existencia de ella es que podemos después ver al adulto aquí libando en las flores. Aquí está lo que les auspiciaba antes, que es el tema de las consultas, perdón, les anunciaba antes, las consultas de muchos investigadores. Tenemos una comisión, por ejemplo, que vino desde Rusia, de especies de arañas, hay muchos europeos que consultan, italianos, de Brasil también tenemos muchos especialistas en coleóptera, en ciertas familias. Ella es de origen chino y trabaja también en concordancia con unos investigadores franceses, un grupo muy particular. Y bueno, siempre estamos recibiendo muchas consultas a propósito de nuestros insectos, porque son muy particulares y ellos muchas veces trabajan en grupos que abarcan territorios más allá Y para finalizar, le quería agradecer a los fotógrafos Ricardo Varela y Vicente Valdés, de que ellos fueron muy en prestarme sus imágenes, y aquí les dejo sus datos para que los puedan seguir por Instagram y puedan
disfrutar justamente un poco más de nuestros insectos. Ellos, eso sí, se tienen también de aves y de otros animales de nuestro país. Y si quieren saber más de taxonomía o biología, pueden consultar las publicaciones del museo. Ahí hay notas realizadas por los entomólogos de nuestra área y hay publicaciones justamente de todas las colecciones en los boletines del museo. También otra página muy interesante es Comical. Ahí justamente se abarca y hay imágenes de las especies que habitan nuestro país. Y .cl también es una página muy interesante que muestra a las chinitas, a las diversas especies que componen la familia que viven en nuestro país y en países vecinos. Tienen harto ahí para conocer de manera online. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para la próxima semana con la charla del área de botánica, donde nos contarán un poco más de la historia de las colecciones del herbario.